tiene que tener una evaluación precoz por científico. O sea, el cirujano es el que va a decir, mira, salió 1500, tiene un lugar positivo, pero... Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos todos a nuestra acostumbrada reunión académica de los días martes, que recordemos que ahora es a las 7 de la noche. Y bueno, el día de hoy, pues, tenemos sin duda alguna una invitada súper especial, porque es parte del equipo quirúrgico de la unidad, bueno, del equipo de la unidad de trauma y urgencia del Hospital Sotero del Río. Bueno, nada más y nada menos que la doctora Carolina Ruiz. La doctora Carolina Ruiz es la jefa de la unidad de cuidados intensivos y de verdad que ha sido para todo el equipo, para la conformación del equipo, un apoyo fundamental para todas las actividades que estamos haciendo, no solamente las actividades académicas, sino las actividades asistenciales. Quiero recordarles que esta es la penúltima reunión. Vamos a tener una última reunión pública en la semana que viene, la siguiente semana, de cierre, una reunión de cierre de todas las actividades académicas, donde vamos a decirles cómo va a ser el año 2021, que va a venir, Dios mediante, con buenas cosas, porque de verdad que nos golpeó. Sin embargo, no, hemos aprendido muchísimo de todo este año, de tantas cosas. Así que, Carolina, ¿cómo estás? Ante todo, bienvenida. Yo, yo tengo algo que no te escucho bien, chica. Ahora, habla otra vez para ver. Yo te escucho bien. Perfecto, Carolina. Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por estar acá. De verdad que, bueno, tú eres parte del equipo y, bueno, aquí estamos. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y voy a partir entonces, voy a compartir pantalla. Correcto, adelante, Carolina. Bueno, Pablo y todo el equipo de la unidad de trauma y urgencia del Sotero me pidieron que revisara este tema de ECMO en trauma. Y bueno, uno se entiende que una de las contraindicaciones, al menos relativas, del ECMO es el sangrado activo o el riesgo del sangrado activo. Y los pacientes con trauma tienen ese riesgo, entonces uno parte por preguntarte si esto es factible, si esto se puede hacer, o definitivamente los pacientes con trauma grave son un grupo de pacientes que no se puede beneficiar de esta terapia. Aquí están los objetivos de la presentación, ¿cierto? Describir los principios básicos del sistema ECMO y su funcionamiento, explicar las indicaciones de ECMO y la evidencia para su uso, identificar las indicaciones, contraindicaciones y desafíos de este soporte en el trauma grave, y describir brevemente el programa de ECMO de nuestro hospital y las posibilidades de conectar a un paciente con trauma grave que así lo requiera. Lo primero, bueno, ustedes saben, ECMO es una sigla que viene del inglés, ¿cierto? Es una membrana que nos permite la oxigenación extracorpórea. Es un sistema de soporte extracorpóreo y consiste en una serie de dispositivos, ¿cierto?, que permiten oxigenar la sangre del paciente fuera de su cuerpo, dependiendo del tipo de ECMO, si va a ser veno-venoso o veno-arterial. Vamos a reemplazar solo la función pulmonar o la función pulmonar y además la función cardíaca. Y el ECMO básicamente lo que hace es extrae sangre desde el paciente. Para esto requerimos una bomba, la pasa a través de una membrana, en esa membrana la sangre se oxigena y se remueve el CO2, y después la sangre retorna a la circulación nativa del paciente. El ECMO, sus principales indicaciones son el shock cardiogénico y o la falla respiratoria catastrófica, ¿cierto? Estamos hablando de pacientes con una mortalidad elevadísima, sobre el 80% o incluso sobre el 90% si no los conectamos a esta terapia. Es muy importante que en general son pacientes que ya están en la UCI, que han recibido ventilación mecánica, relajo muscular, prono, o que están con inótropos para el shock cardiogénico, que han tenido terapias de reperfusión miocárdica en caso de cardiopatía coronaria, ¿cierto? Y que a pesar de eso no mejoran. Y muy importante, las causas que llevan a los pacientes a este shock cardiogénico o a esta falla respiratoria catastrófica tienen que ser potencialmente reversibles. Un paciente, por ejemplo, con un daño pulmonar terminal, una fibrosis pulmonar que no está enlistado a trasplante, un paciente
con una cardiopatía coronaria, por ejemplo, ya en fase dilatada, que tampoco está en lista de trasplante, en general no debería pensar en terapias como ECMO, porque son terapias tremendamente costosas de hacer, sofisticadas y en el fondo que requieren mucho recurso, tanto recurso humano capacitado para hacerlas, pero además son terapias costosas desde el punto de vista económico, ¿cierto? Ahora, otras indicaciones, uno puede considerar el ECMO como un puente a trasplante, ya sea pulmonar, cardíaco, y por eso cuando uno dice patologías que son potencialmente reversibles o que los pacientes en el fondo pueden tener, la patología no es reversible, pueden tener alguna terapia en el fondo en que se reemplace el órgano que falló, como el trasplante, o también se ha descrito en el último tiempo como puente para la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tal vez no está muy claro cuál es el pronóstico, ¿cierto? Sobre todo esto es en ECMO de origen venoarterial, para falla cardíaca, para shock cardiogénico, un paciente, por ejemplo, que posinfarto, cardiopatía coronaria, ¿cierto? Llegó un shock cardiogénico, lo conectamos a ECMO, pero no tenemos muy claro cuál es su pronóstico, se define que el paciente no es candidato a enlistarse para trasplante cardíaco, y uno lo puede después del ECMO dejar en algún otro sistema de apoyo ventricular. Esto, la verdad es que hace algunos años atrás que nos parecía casi ciencia ficción, son cosas que paulatinamente se han empezado a hacer en nuestro país. Ahora, otras indicaciones también es en pacientes en los cuales tal vez la falla respiratoria no es tan grave, pero sabemos que no le estamos dando una ventilación protectora, ¿cierto? Sabemos que el paciente en el fondo requiere volúmenes corrientes que son un poco protectores, que se va a dañar su pulmón, decimos, bueno, en el fondo este paciente lo vamos a conectar a ECMO, porque sabemos que si lo dejamos así en el fondo, moviendo tremendos volúmenes corrientes o tremendas presiones de vía aérea, ¿cierto? Va a terminar con un daño pulmonar importante. Para el manejo del CO2, pacientes, por ejemplo, en que fundamentalmente el problema fuera de hipoventilación, es raro esto, en general uno tiene ustedes saben que es, desde el punto de vista fisiológico, es más fácil barrer CO2 que oxigenar, ¿cierto? Pero podría ser que un paciente puntual la falla fuera fundamentalmente por hipoventilación, por ejemplo, algún paciente con alguna deformidad torácica, ¿cierto? Que transitoriamente tuvieron neumonía y que fundamentalmente su problema fuera de remoción de CO2, ¿cierto? Por un aumento del espacio muerto. En casos de paros cardíacos, y esto acá es algo que se hace en países de Europa, sobre todo en Francia, que de hecho si ustedes ponen en Google van a encontrar casos de pacientes que después de un paro cardíaco son reanimados, incluso imágenes de pacientes que son conectados a ECMO en los andenes del metro de París, ¿cierto? Y otra indicación es la lesión de vía aérea superior o fístulas broncopleurales severas. Ahora, importante que tanto el shock cardiogénico, la falla respiratoria catastrófica, las lesiones de la vía aérea superior y las broncopleurales pueden ser secundarias a un trauma grave. O sea, un paciente con un trauma grave puede llegar a tener estas indicaciones de ECMO. Ahora, vamos a hablar un poquitito de en qué consiste el ECMO. El ECMO está compuesto por un circuito, una consola, un mezclador o blender de oxígeno y aire y un intercambiador de calor. El circuito a su vez está compuesto por líneas venosas y líneas arteriales. Nosotros vamos a hablar que la línea venosa es la que extrae sangre desde el paciente, ¿cierto? Extrae sangre desde el paciente, que es la que podemos ver acá. Esto en el fondo, ¿cierto? Gracias a una consola que va a generar una presión negativa, ¿cierto? Que va a ser la que va a permitir la extracción de sangre del paciente. Esto va a pasar acá, ¿cierto? Por esta membrana, que es donde se oxigena, para retornar posteriormente a la circulación del paciente. Nosotros siempre la línea que saca la vamos a llamar como línea de drenaje o línea venosa. Y la línea que retorna la vamos a llamar como línea de retorno o línea arterial. Esto independiente que sea ECMO veno-venoso o veno-arterial. Si yo tengo un ECMO veno-venoso, igual voy a hablar de que esta es mi línea venosa y que esta es mi línea arterial, o que esta es mi línea de drenaje y que esta es mi línea de retorno. Además tenemos el oxigenador, ¿cierto? Que es donde se produce en el fondo, ¿cierto? La oxigenación de la sangre, la remoción de CO2. Y además vamos a tener esta bomba
centrífuga, que es la que genera la presión negativa que nos permite extraer la sangre desde el paciente. Aquí pueden ver algunas imágenes, ¿cierto? De cánulas arteriales, cánulas venosas. Como yo les decía, aunque el ECMO sea veno-venoso y yo retorne la sangre al territorio venoso, igual la línea de retorno de sangre, vamos a hablar de línea arterial, aquí ustedes pueden ver, ¿cierto? Esto es parte de la bomba, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver el oxigenador. Y aquí ustedes pueden ver el blender, aquí es donde uno setea la FIO2 del ECMO, que puede llegarse hasta un 100%, y aquí es donde uno setea el flujo de gas libre, que es el que está relacionado con la remoción de CO2. Y esta es la consola, ¿cierto?, donde nosotros programamos. Aquí vamos a programar, uno programa una serie de, por ejemplo, revoluciones por minuto, y ese va a ser el gasto que nos va a dar el ECMO, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver una imagen, esta es una imagen del Sotero, de un paciente que llegó a ECMO por una falla respiratoria catastrófica, que era muy, muy, muy gordito, y era tan gordito que una membrana no alcanzaba a oxigenarlo bien, así que aquí le pusimos 2 membranas. Y aquí ustedes pueden ver, no sé si se alcanza a ver, pero aquí tenemos la sangre más oscurita, ¿cierto? Donde tenemos esta marca celeste, que es la vía de drenaje, ¿cierto? Aquí tenemos la vía de retorno, este es un ECMO veno-venoso, pero hablamos de arterial, porque es la sangre limpia, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver donde tenemos la bomba centrífuga, ¿cierto? Aquí tenemos la consola, que es lo que programamos, y aquí nuestras membranas, que este paciente, como les decía yo, que era muy gordito, tenía 2 membranas. Ahora, cuando uno ve las recomendaciones de ECMO, esto es algo que en Chile se ha trabajado desde hace varios años, yo diría que de manera muy organizada y muy seria, fundamentalmente entre el Ministerio de Salud y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Primero se crearon guías, ¿cierto?, criterios de ingreso a ECMO, contraindicaciones para el ECMO, y actualmente hay una comisión ministerial, está formada por centros públicos, centros privados, centros universitarios, y cada vez que un paciente requiere conexión a ECMO, ese paciente es evaluado por 2 o 3 personas de esa comisión para definir si corresponde o no corresponde la indicación. Nosotros como Sotero del Río participamos en esta comisión. Y aquí ustedes pueden ver las indicaciones, ¿cierto? La indicación más importante es en un paciente que, estando con una falla respiratoria severa, catastrófica, muy importante, con ventilación protectora, porque yo a lo mejor a ese paciente puedo darle una ventilación injuriosa y voy a mejorar su PaO2, voy a mejorar su PCO2, pero a costa de dañar su pulmón de manera severa. Entonces, por eso es muy importante que esto siempre, la base de la ventilación mecánica es la ventilación protectora, ¿cierto? La base de cualquier acto médico o cualquier acto en salud, lo primero es no dañar al paciente, así que mi paciente con ventilación protectora, en el cual yo, a pesar de una FIO2 elevada, a pesar de un PIB mayor o igual a 10 centímetros de agua, no logro tener una PAFI sobre 100. Y aquí, bueno, hay distintos límites de horas, en general uno dice entre 4 a 6 horas, y antes de conectar a ECMO, uno de los pacientes debería relajarlo, ¿cierto? Y debería pronarlo, que sabemos que son 2 medidas que en pacientes con PAFI 3 y PAFI menos de 150 se han asociado a mejoría de la sobrevida. Después, bueno, hay otras indicaciones, el virus HANTA, los pacientes con virus HANTA que hacen el síndrome cardiorrespiratorio, la verdad es que son bastante agradecidos del ECMO, son pacientes que en general evolucionan bastante bien. Tenemos, como yo les decía antes, hay otras indicaciones como la fístula broncopleural, las lesiones de vía aérea, pacientes en el fondo en que hay problemas con el manejo del CO2, pero son indicaciones menos frecuentes que la indicación por falla respiratoria hipoxémica, que es la indicación más frecuente del ECMO. Ahora, cuando nosotros vemos contraindicaciones, hay contraindicaciones absolutas y relativas. La verdad es que la gran contraindicación absoluta es, en el fondo, paciente que tenga un daño encefálico irreversible documentado, que obviamente para qué lo vamos a conectar a ECMO si su pronóstico funcional es muy malo. Y aquellos otros pacientes en que considera que el ECMO va a ser una terapia fútil, y por eso dice, a juicio de la comisión de derivación, por ejemplo, pacientes que en general han tenido una ventilación mecánica mayor a 1 semana y que es injuriosa, no deberíamos conectarlo. Ahora, esto, como en medicina y en salud en general, nada está escrito en piedra. Podría ser que yo tenga un paciente que a lo mejor es un paciente joven, 20 años,
yo estoy súper segura que la ventilación ha sido protectora, a lo mejor 8 o 9 días, igual uno podría revisarlo en la comisión y darle visto bueno. Y después tenemos contraindicaciones relativas, ¿cierto? Pacientes que en el fondo no pueden recibir o no quieren recibir productos sanguíneos, porque sabemos que los pacientes con ECMO en general requieren transfusiones. Yo les decía, ventilación más de 7 días, sobredosis así injuriosa. La edad y el índice de masa corporal cada vez son contraindicaciones más relativas. De hecho, ese paciente que yo les mostraba en la foto tenía un índice de masa corporal mayor a 45. La contraindicación para la anticoagulación, ¿cierto? Así que ahí ya sabemos que en nuestros pacientes de trauma la contraindicación nunca va a ser absoluta. Pacientes con hemorragia del sistema nervioso central, bueno, y pacientes inmunosuprimidos, pacientes con daño hepático con cirrosis con ascitis, en general son contraindicaciones relativas. Ahora, cuando uno ve, bueno, uno dice cuál es la historia del ECMO y cuál es la evidencia para usarla, para sorpresa de muchos, ¿cierto? El ECMO no partió con el distrés de origen pulmonar, ¿cierto? Con una neumonía que se complicó. Partió con el trauma. El primer caso de ECMO reportado en el mundo, que ustedes pueden ver la imagen, imagínense, esta era la membrana oxigenadora, no sé si se acuerdan de las diapositivas anteriores, que era un cuadradito chiquitito, imagínense esta tremenda cosa, se usaba como membrana oxigenadora, ¿cierto? Imagínense acá la muy poca monitorización, las presiones, aquí había un reloj para monitorizar las presiones, o sea, muy distinto al ECMO que hacemos actualmente. Pero el primer ECMO fue en este paciente, que era un paciente con un trauma grave, un paciente de 22 años, que producto de un accidente automovilístico tuvo un trauma grave y se conectó a ECMO, fue un ECMO veno arterial, con resultados positivos. Decir que, bueno, el ECMO es una terapia, ¿cierto?, que a ver, está muy relacionada con lo que es la circulación extracorpórea, la cirugía cardíaca, ¿cierto? Que sabemos que es una técnica que dentro de la década de los 50, de los 60, 1950, 1960, ya se implementa, empieza la cirugía cardíaca, y posteriormente de ahí hay una derivación de esta técnica que es el ECMO. Y si bien este fue el primer paciente reportado de ECMO en el mundo, después el gran auge del ECMO fue el ECMO neonatal. Ahora, ¿qué pasa con el ECMO en adultos? Este fue el primer estudio randomizado y controlado que tenemos en ECMO adulto, un estudio publicado, imagínense, el año 79, hace muchos años atrás, un estudio que reclutó pacientes entre 1974 y 1977, ECMO veno arterial, y un estudio que tuvo resultados bastante malos. De hecho, la sobrevida en el grupo ECMO y el grupo control fue menor a un 10%, pero es muy distinto al manejo que los pacientes tienen hoy día en la UCI. Piensen que las primeras UCI son de la década del 60, 70, la ventilación era absolutamente distinta, no existía el concepto de ventilación protectora, los pacientes se reanimaban de otra forma, era ECMO veno arterial, que el ECMO veno arterial en general es más complejo de hacer, puede tener más complicaciones, pueden haber embolías aéreas, se necesita en general más grado de anticoagulación y además siempre hay que reparar la arteria, así que el ECMO veno arterial, aunque se canule en la UCI, siempre requiere una ida a pabellón para reparar la arteria. Después tenemos otra evidencia, y aquí está en la foto diapositiva anterior, importante conocer quiénes han sido los pioneros, ¿cierto? Y quienes nos han abierto camino. Este fue Sapol, que es un autor muy importante para el ECMO, a pesar de que su estudio fue negativo. Aquí tenemos uno de los padres de la medicina intensiva, ¿cierto? Que todas las personas que nos dedicamos a esta especialidad deberíamos conocer, el doctor Gattinoni, ¿cierto? El desarrollador del Pronom, una persona importantísima en el ECMO, y él fue quien desarrolló el ECMO veno-venoso. Gattinoni decía, bueno, muchas veces el problema que nosotros tenemos es un problema más bien de remoción de CO2. Yo para remover el CO2 necesito que mis pacientes tengan un volumen minuto muy elevado, un volumen corriente muy elevado. Él ya estaba pensando en esto de la ventilación protectora, ¿cierto? Y dice, bueno, es más fácil remover CO2 que oxigenar, porque sabemos que el CO2 es mucho más difusible que el oxígeno. Entonces él dijo, bueno, ¿qué pasa si yo desarrollo un sistema en el cual no voy a reemplazar la función del corazón, porque son pacientes con una hemodinamia estable, no requieren que uno les reemplace la bomba cardíaca, requieren solo que yo les remueva CO2, o sea,
quiero solo apoyo ventilatorio, no apoyo hemodinámico, y aquí tenemos este primer estudio que fue en 3 pacientes, ¿cierto? Después este otro estudio que fue en 43 pacientes, y él aquí reporta sus resultados en que ya no era con ECMO veno arterial, sino que era con ECMO venoso para pacientes con falla respiratoria que llegaban a ECMO por eso. Después tenemos este estudio, que es un estudio que es bastante importante en la historia del ECMO, este es el estudio CISA, que fue publicado en el Lancet en 2009. Estos autores, este es un estudio realizado en Inglaterra, en Reino Unido, ¿cierto?, en varios centros, y ellos, si los pacientes con distrés cumplían ciertos requerimientos, los trasladaban a un centro con capacidad de ECMO, no necesariamente los conectaban a ECMO. De hecho, los pacientes que fueron trasladados a estos centros con capacidad de ECMO, era un centro en verdad, el Hospital Glenfield, fueron trasladados a este centro, ¿cierto?, solo un 75% se conectó a ECMO, todo este ECMO es ECMO veno-venoso, y al final lo que ellos en el fondo demuestran, este estudio fue positivo estadísticamente hablando, ¿cierto?, hubo mejores resultados a los pacientes que se trasladaron a este centro con capacidad de ECMO, ya sea que se hubieran conectado o no a ECMO. Lo que ellos demostraron en el fondo que si yo determinaba precozmente qué pacientes tenían riesgo de requerir ECMO y los trasladaba a un centro con capacidad de ECMO, esto era beneficioso para el paciente en outcome clínicos. ¿Y por qué esto? Porque el ECMO, como yo decía, es una terapia costosa, es una terapia que requiere que los centros tengan una curva de aprendizaje, es una terapia que requiere la ELSO, que es la Organización Mundial en el fondo, que tabula los datos del ECMO y que da las normativas del ECMO, plantea que por lo menos uno tiene que hacer 10 ECMOs al año para mantenerse entrenado en esto. Entonces, ellos un poco dijeron, bueno, en vez de tener 10 centros que puedan hacer ECMO, mejor que empecemos precozmente a los pacientes y los trasladamos a todos a un centro con capacidades. Otro estudio importante, este estudio viene de la pandemia del H1N1, los que somos más viejitos y vivimos esa pandemia en medicina intensiva pensábamos que había sido terrible, después llegó el COVID y nos dimos cuenta que el H1N1 había sido la nada misma, ¿cierto? Había sido muy poquito comparado con lo que hemos vivido con el COVID. Pero bueno, estos autores acá, esto es un estudio australiano neozelandés, que es un grupo que ha sido muy importante en medicina intensiva para generar evidencia, y ellos también evaluaron qué es lo que pasaba con pacientes que hacían un distrés severo producto de esta neumonía viral, y encontraron que la mortalidad de los pacientes que se habían conectado a ECMO era un 23%. Si ustedes se acuerdan, yo les decía, estos pacientes, si uno no los conecta a ECMO, uno espera mortalidad sobre el 80%. Ahora, este es el registro de la ELSO, ¿cierto? Que yo les decía que esta organización internacional que tabula los datos de ECMO de distintos centros en el mundo y que además genera guías en relación a esto. Sería en ECMO neonatal, pediátrico y adulto. El ECMO neonatal hasta ahora ha sido lo que siempre ha tenido más evidencia y ha sido el mayor porcentaje de ECMO. De hecho, si ustedes se fijan acá, imagínense, esto es previo a la pandemia, respiratorio neonatal, una cantidad de casos tremendos, casi 30.000 casos, uno ve en adultos es mucho menos, pero cuando vemos los números, vemos que los números engloban adultos en ECMO respiratorio, la sobrevida hospitalaria, 58%, ECMO cardíaco, siempre los resultados de ECMO cardíaco son más malos, 41%, y ECMO que se conectó tras un paro, sobrevida hospitalaria, 29%. Ahora, otra cosa es como que los pacientes posparo que se han conectado a ECMO, y la sobrevida en globo de un 60% versus una sobrevida esperada de un 20% o menos. Esto es lo mismo. Aquí nosotros podemos ver cómo han ido aumentando los ECMO respiratorios en el mundo. Después de esto fue el 2009, después de que se hizo el estudio CISAR, ustedes pueden ver cómo han ido aumentando. Y aquí podemos ver que ELSO también registra los datos de ECMO post-trauma. Y podemos ver que no son a lo mejor tantos pacientes, ¿cierto? Pero tampoco es una cantidad, o sea, no es que sea anecdótico, existe, 461 pacientes, y aquí podemos ver que la sobrevida del ECMO post-trauma es de un 57%. Ahora, en Chile, en cuanto a experiencia, en Chile no hay mucho publicado. Esta es la primera experiencia de la Universidad Católica, un estudio también publicado hace ya muchos años atrás, también previo
a la época de la ventilación protectora, ¿cierto? Con resultados que no fueron muy buenos. Este es un estudio que nosotros hicimos con nuestros primeros 7 pacientes y que lo presentamos al Congreso Chileno de Medicina Intensiva del año 2017. Acá en Chile el centro que más tiene experiencia con ECMO es la Clínica de Las Condes, ¿cierto? Pero a quienes nos interesa este tema, probablemente aquí hay mucho por hacer y hay mucho por publicar y por reportar. Este es un estudio que a quienes nos interesa el tema del ECMO nos desmotivó un poco, ¿cierto? Este es un estudio francés, multicéntrico, en el cual ¿cierto? Los pacientes eran randomizados, pacientes con distrés severo a un manejo con ECMO versus manejo convencional. Y este estudio fue detenido precozmente. Fue detenido precozmente porque los autores consideraron que había falta de efecto en el grupo intervenido y este estudio no alcanzó a terminar su reclutamiento. De los 331 pacientes que tenían presupuestados reclutar, ¿cierto? De acuerdo al estudio de poder que hicieron los autores, solo alcanzaron a reclutar 249. Y uno sabe que cuando un estudio no termina su reclutamiento, las conclusiones que se pueden sacar son parciales. Ahora, cuando uno ve, si bien no alcanzó a ser estadísticamente significativo, cuando uno ve el endpoint primario, que era la mortalidad a 60 días, si uno ve los pacientes con ECMO, se murieron un 35% versus un 46% en el grupo control. O sea, eso tuvo una diferencia que 0,09 no alcanzó a ser estadísticamente significativa, pero uno dice, esto parece clínicamente relevante. Otras cosas que, bueno, llaman la atención de este estudio, que los pacientes previo al ECMO, PRON 66%, uno debería pronar a todos los pacientes previo al ECMO, ¿cierto? Maneras de reclutamiento, las maneras de reclutamiento es una cosa que en este momento está un poquito más cuestionada en medicina intensiva, el uso de óxido nítrico, el uso de corticoides para distrés también, pero todos los pacientes se van a conectar a ECMO deberían pronarse antes, salvo que tengan alguna contraindicación para prono, que las contraindicaciones para prono son mínimas. Ahora, si nosotros vemos de los pacientes que, y esto es muy importante, de los pacientes que no se conectaron a ECMO, hubo un 28% de crossover. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los médicos que estaban tratando a estos pacientes consideraron que a pesar de haberse randomizado al grupo de no ECMO, igual los conectaron a ECMO y eso es porque los pacientes habían tenido una mala evolución respiratoria, entonces igual los conectaron a ECMO. Ahora, estos pacientes, su análisis se mantuvo en el grupo intervenido y que era como había estado planificado originalmente el estudio. Y aquí ustedes pueden ver las curvas de sobrevida, ¿cierto? A los 60 días, que es el grupo control, el grupo ECMO, uno puede decir, bueno, esto no es estadísticamente significativo, pero clínicamente parece relevante. Este es el estudio EOLIA. Ahora, cuando uno dice, bueno, ¿qué hay del ECMO en trauma? Que es lo que nos trae a esta reunión, ¿cierto? Nosotros sabemos que de los pacientes con un trauma, un 7% desarrollan un distrés, ¿no? Y esto, aunque no sea un trauma de tórax, relacionado a lo mejor con una reanimación inadecuada, ¿cierto? A lo mejor pacientes que fueron ventilados mal, ventilados de manera poco protectora, pero sabemos que de todos los pacientes con trauma, un 7% desarrollan un distrés. Ahora, se ha escrito que la mortalidad del distrés asociado al trauma va entre un 24 a un 10%, lo cual claramente no es poco. Y el gran problema con el trauma, como decíamos al inicio de la presentación, ¿cierto?, es que uno dice, bueno, ¿será seguro meter a mi paciente a ECMO por el riesgo de complicaciones tanto por sangrados o complicaciones trombóticas, que es algo que nos aumenta la morbilidad y la mortalidad del ECMO? Ahora, ustedes pueden ver aquí, dentro de las complicaciones del ECMO que se reportan a la ELSO, hay distintas complicaciones, pero ustedes pueden ver que el sangrado es una complicación muy importante, y este es el total de pacientes ECMO venovenoso, venoarterial, y hay otras complicaciones relacionadas, ¿cierto?, con eventos trombóticos, trombosis venosas, isquemia arterial, que también puede estar relacionado con la coagulación,
Y esto, bueno, sabemos que el equilibrio que se necesita entre, en el fondo, evitar complicaciones trombóticas en ECMO versus evitar sangrado en pacientes de trauma no es fácil. ¿Sí? Ahora, cuando uno ve las complicaciones trombóticas que se reportan a la ELSO, la gran mayoría en el fondo es la presencia de trombo en el oxigenador, como se puede ver acá en esta figura, ¿cierto? Y uno puede decir, bueno, ¿cuál es la real complicación de esto? La real importancia de esto es que esa es una membrana que me va a durar menos, que va a oxigenar mal y que la voy a tener que cambiar. ¿Sí? Las membranas en promedio se cambian más o menos entre los 10 días, 2 semanas, pero si yo sé que a un paciente no lo tengo anticoagulado, voy a tener fenómenos trombóticos mucho más frecuentemente en mi membrana y la voy a tener que cambiar antes. ¿Cuál es el problema de eso? Más gastos, es un tema económico. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver, esta es una imagen de una canulación en nuestra UCI, ¿cierto? Ahora, ¿cómo describe la ELSO? Es porque todos los pacientes pueden sangrar, pero al final a mí me interesa los sangrados que tengan alguna relevancia clínica. Y eso es para la ELSO, el paciente que tenga un sangrado clínico más una caída en la hemoglobina de más de 2 gramos por decilitro, ¿cierto? Pérdidas sanguíneas, requerimientos de transfusión de glóbulos rojos, más de 10 unidades en 24 horas, ¿cierto? Como la definición clásica de transfusión masiva, o sangrados al retroperitoneo, al pulmón o al sistema nervioso central, o un sangrado en otra parte que requiera una intervención. Eso para la ELSO es un sangrado mayor, un sangrado significativo. La verdad es que la mayoría de los pacientes que se conectan a ECMO, o un porcentaje importante, tiene sangrado pericánula, pero que en general es un sangrado que con compresión para y que no genera mayores problemas. Ahora, cuando uno ve después del primer reporte, ¿cierto? Que yo le decía, ese reporte del año 72, que fue el primer reporte de ECMO en el mundo, aquí, y que fue en trauma, aquí en el año 2012 pasaron varios años hasta tener otros reportes, estos fueron solo 2 casos de pacientes de trauma que se conectan a ECMO. Ahora, cuando ya buscamos evidencia un poquitito más importante, ¿cierto? Aquí yo les voy a mostrar algunos estudios respectivos. Este es un estudio que analiza en pacientes con trauma torácicos que se conectan a ECMO, y esto es de acuerdo a la base de datos de la ELSO. ¿Sí? Imagínense, en un periodo muy importante de años, ellos analizaron cuántos pacientes se habían conectado a ECMO por un trauma torácico contuso, ¿cierto? Encontraron 85 pacientes, la edad promedio era bastante joven, 28 años, que es lo que vemos en trauma, la mayoría hombres, que es lo que vemos en trauma, ¿cierto? Reportan complicaciones hemorrágicas, pero no es una cosa que uno diga, oye, el 100% tuvo complicaciones hemorrágicas. Y cuando uno ve la sobrevida hospitalaria es bastante buena, ¿no? 74%, o sea, incluso mayor al 60%, que es lo que se describe en globo para el ECMO venovenoso y venoarterial. Y dentro de las cosas que ellos encontraron que se asociaba favorablemente a sobrevida era la conexión al ECMO venovenoso. ¿Por qué? Porque probablemente es un ECMO en que requerimos menos anticoagulación, entonces menos posibilidades de complicaciones hemorrágicas, y en el fondo las horas desde la falla respiratoria que uno piensa en ECMO hasta que conecta al paciente. Obviamente, si yo pienso que mi paciente requiere una terapia y lo conecto 3 días después, obviamente ese paciente va a andar más mal si lo conecto más precozmente. Este es un estudio del 2015. Bueno, esto es un poco lo mismo, más resultados del estudio. Y finalmente la conclusión de los autores, ¿cierto?, es que los outcomes de los pacientes que se conectaron a ECMO por un trauma torácico contuso son favorables. Este es otro estudio, ¿cierto?, que también es un estudio retrospectivo, que también utiliza la base de datos de la ELSO, ¿cierto?, que son pacientes adultos. Aquí fue por trauma, así que aquí tenemos más pacientes, 279 pacientes, ¿cierto?, que eran del total de la base de datos un 0,92%, no llegaba al 1%, ¿cierto? De los 30.000 pacientes conectados en ese periodo, solo 279 fueron por trauma, ¿cierto? Nuevamente, los hombres sabemos que es más frecuente el trauma, sabemos que son pacientes jóvenes, ¿cierto? Y importante, acá me interesa esto, que ustedes pueden ver cómo ha ido aumentando la cantidad de pacientes que se conectan a ECMO por trauma durante los últimos años. En un principio había mucho temor, a pesar de que el primer
casos en el mundo de ECMO por trauma, y esto ha ido aumentando durante los últimos años. Y eso probablemente es porque ahora los pacientes se anticoagulan menos, también las membranas y las cánulas son más biocompatibles, entonces requieren una anticoagulación más suave. Lo mismo un poco mostrando cómo aquí podemos ver la cantidad de pacientes y la sobrevida, y vemos cómo durante los últimos años, ¿cierto?, han aumentado los pacientes que se han conectado a ECMO por un trauma, y con una sobrevida que la verdad es que no es mala y es mayor a la descrita en globo para todos los pacientes que se conectan a ECMO entre veno venoso y veno arterial. Bueno. Y esto un poco la conclusión de los autores es lo mismo, ¿cierto? Que en el fondo esto no está contraindicado, que los resultados no son malos, al revés son buenos, y que si un paciente en el fondo tiene indicación de ECMO después de un trauma, hay que considerarlo y no contraindicarlo desde entrada. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿cierto? Aquí este es un estudio sí realizado en Reino Unido con su base de datos de ECMO, un estudio más reciente del año pasado, y más o menos todos los estudios encuentran lo mismo. La sobrevida la verdad es que es bastante buena, si bien los pacientes pueden sangrar, la gran mayoría de los sangrados no son sangrados que requieran ir a pabellón, o que requieran, digamos, o que pongan en riesgo la vida del paciente, ¿cierto? Aquí me interesa, aquí fíjense que estos pacientes eran pacientes bastante graves. Imagínense, dentro de este grupo, los que tuvieron complicaciones hemorrágicas en el contexto de la terapia ECMO, ISS 39, los que no tuvieron ISS 27, o sea, pacientes con traumas súper severos. Incluso ellos se conectan a pacientes con TEC, ¿no? Que una de las cosas que más le tiene susto al ECMO son los sangrados intracranianos, y de estos pacientes con TEC hay 12 pacientes que se anticoagulan, y de estos hay 2 pacientes en que hay crecimiento del sangrado intracraniano, incluso con resultados fatales. Recordar que nosotros para el ECMO requerimos sí o sí de anticoagulación obligatoria en el momento de la conexión. Y esto piensa en el fondo que es tremendamente protrombótico. Cuando yo canulo un paciente, ese material, que es un material que es no biológico, entra en contacto con el endotelio, y eso es tremendamente, en el fondo, protrombótico, y en ese momento los pacientes sí o sí requieren de anticoagulación, pero después los pacientes pueden no anticoagularse. Y de hecho, nosotros hemos tenido en el hospital pacientes que en el contexto de un distrés grave y además una sepsis grave, hacen trombocitopenías importantes, y hemos tenido pacientes sin anticoagulación varios días, y la verdad es que para el ECMO veno arterial es un poco más complicado. Para el ECMO veno venoso, si yo tengo un buen flujo de mi ECMO, la verdad es que no voy a tener mayores problemas, lo que sí que en mi membrana me va a durar menos días y voy a tener que cambiarla antes. Entonces, eso es importante. Si mi paciente tiene una lesión en la cual yo considero que incluso esa anticoagulación transitoria durante la canulación no puedo dársela, ese paciente realmente tiene contraindicado. Pero ustedes pueden ver acá que incluso pacientes con TEC, con sangrados intracranianos, se han conectado a ECMO y no necesariamente los resultados son malos. No es lo ideal, ¿cierto? A nadie yo creo que le gustaría conectar a ECMO a un paciente con TEC con un hematoma, pero hay que evaluarlo caso a caso. Bueno, un poco contarles cómo han sido nuestros resultados, ¿cierto? Aquí yo decía, es factible hacer ECMO en trauma en el CAR. Si es factible, hasta ahora no hemos tenido pacientes, pero si lo requerimos lo vamos a conectar, ¿cierto? Nosotros, nuestro programa partió en mayo del 2016, así que ya llevamos como 4 años y medio funcionando, ¿cierto? Y dentro de estos 4 años y medio hemos conectado 23 pacientes, 6 de los cuales han sido este año por COVID-19. Aquí ustedes pueden ver pacientes relativamente jóvenes, ¿cierto? La mayoría de nuestros pacientes han sido pacientes mujeres. Aquí nosotros hemos tenido harto paciente que se ha conectado a ECMO en relación a problemas cardiológicos. El Sotero es un hospital que cuenta con cirugía cardíaca, obviamente si no podríamos hacer ECMO, pero hemos tenido pacientes que, por ejemplo, por infarto, después de angioplastía,
en el fondo han hecho una falla cardíaca severa y se han conectado a ECMO veno arterial. También hemos tenido varios pacientes que por TEP masivo se han conectado a ECMO veno arterial, y por eso es que ustedes pueden ver que nosotros en nuestra serie tenemos harto ECMO veno arterial. Además hemos conectado un par de pacientes con ANTA, con síndrome cardiorrespiratorio por ANTA, que también ha sido ECMO veno arterial, y por eso en nuestra serie ustedes pueden ver que el ECMO veno arterial es mayor que el veno venoso. Cuando vemos la sobrevida en un 70%, pero queremos que los pacientes sobrevivan a la UCI, pero sobre todo queremos que sobrevivan al hospital. Nuestra sobrevida es un 47%, que más o menos está dentro de lo reportado por la ELF. Ahí ustedes pueden ver un paciente canulándose en la unidad. Y esto, bueno, importante, aquí el ECMO para nosotros, y no solo para nosotros, sino que para todo el mundo en medicina intensiva, es el último eslabón, ¿cierto?, de un protocolo de manejo. Esta no es la primera terapia, es una terapia que es cara, que es costosa, que consume mucho recurso. Piensen que esto requiere de enfermera única. Y obviamente yo no lo voy a hacer ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, sino que tengo que asegurarme que mi paciente tiene una ventilación protectora, que está relajado, que provee el prono, y esto tanto para el ECMO general como para el ECMO en trauma. O sea, si yo lo voy a hacer, tiene que ser, en el fondo, dentro de mi protocolo, la alternativa final, porque es una terapia que no está exenta de complicaciones y es una terapia cara, ¿no? Y que consume mucho recursos. Y estas, bueno, son algunas imágenes, estas son algunas imágenes de pacientes sobrevivientes de ECMO. Tenemos permiso de ellos para tomarlas, así que por eso los muestros son los objetos descubiertos, todos pacientes jóvenes que probablemente si no los hubiéramos conectado habrían podido incluso fallecer. Y bueno, estos son los objetivos de la presentación, espero que se hayan cumplido, y no sé si tienen alguna pregunta. No sé. Excelente, Carolina, de verdad que brillante y muy apasionante todo esto, ¿no? Sin duda alguna. Si quieres, deja de compartir la pantalla para que nos pongamos todos allí, y yo tengo unas preguntas que hacerte. Dentro de los panelistas hay algunos amigos que probablemente tengan algunas preguntas. Carolina, 33 casos conectados a ECMO. Eso o sea, eso está dentro del estándar internacional como, digamos, como experiencia dentro para algo tan exclusivo como esto, ¿no? Esta terapéutica tan exclusiva. 33 hasta este momento, desde que inició el programa, es un buen número. A mí me parece espectacular, pero tú como jefa de todo esto, ¿qué te parece ese número? Mira, uno debería aspirar a tener 10 pacientes al año, en el fondo, y eso es lo que te pide la ELF. Ahora, tampoco vas a conectar pacientes porque sí, y por eso es que ahora hay toda una red de derivación desde el MinSal. Por ejemplo, nosotros la última paciente que se canuló la semana pasada, venía derivada del Félix Bulnes. Y por lo mismo, estas son terapias que en el fondo tú requieres mantener un cierto N. Si no puedes mantener cierto N, son súper importantes las actividades de educación continua, y ojalá alguna actividad de simulación, porque claro, puede pasar que de repente, sobre todo acá para las enfermeras, que son un recurso muy importante, a lo mejor les toca un ECMO cada 3 meses, cada 4 meses, y eso es complejo. Entonces, es súper importante, de hecho la ELF te pide que los centros ECMO tengan actividades de capacitación continua, y ojalá puedan tener incluso alguna actividad de simulación, y eso ahí nosotros tenemos una muy buena relación con el equipo de cirugía cardíaca y de perfusión, y ahí lo que hacemos es que los perfusionistas en el fondo, tenemos un circuito que es para educación, entonces se conecta al circuito sin un paciente y ahí juegan con eso. ¿Qué pasa? No sé, siento una burbuja, ¿qué pasa si suena la alarma de la consola? ¿Qué pasa si el paciente se decanula? Eso hay que hacerlo. Claro. Sí, porque me imagino que hay mucho detalle detrás de todo esto. Carolina, en el paciente con trauma hay dos situaciones grandes. Tú más o menos la dijiste. Ese paciente que viene con una injuria directa a nivel del pulmón, por ejemplo, con una contusión pulmonar importante, y ese paciente que llega por un pulmón de choque, que es lo que habitualmente lo veíamos también, por sobrehidratación, sobre reposición de fluidos, etcétera. ¿Cuál de los dos, o sea, según la revisión, porque de verdad que la experiencia no es tanta, cuál de los dos crees tú que tendría un mejor pronóstico? Ese paciente que tiene un pulmón lesionado, que yo me lo voy a bypassear con esto, lo voy a suplantar, o ese paciente que tiene un pulmón de choque impregnado
de líquido, qué sé yo, con una imposibilidad de intercambio gaseoso, ¿cuál crees tú que sería el más beneficioso? Mira, yo creo que el pulmón de choque es una cosa que cada vez vemos menos y que deberíamos dejar de verlo, ¿no? Porque con una buena reanimación la verdad es que no deberíamos verlo. O sea, si tú piensas con todo el trauma que tenemos en el hospital, ustedes hacen una reanimación muy buena en la urgencia, hacen un manejo quirúrgico muy adecuado en pabellón, también hay los anestesistas. Entonces, nosotros que tú digas, oye, este paciente llegó con un distrés secundario al trauma, sin tener un trauma torácico, es muy, muy raro. Incluso tanta aprensión que se tenía en las transfusiones, ¿cierto? El TRAL es una cosa súper rara de ver. Si tú ves los estudios de transfusión masiva, el PROMPT y el PROPER, si bien no fueron estadísticamente significativos respecto al unos a uno en beneficios clínicos para el paciente, no encontraron más complicaciones en los pacientes que se transfundieron unos a uno. Entonces, este susto que uno tenía, decía, oye, los pacientes con transfusiones tan generosas van a ser todos distrés. La verdad es que no es así. Entonces, el pulmón de choque yo creo que es una cosa que, además, yo creo que también está muy relacionado con ventilación injuriosa. Entonces, hacemos una buena ventilación mecánica, ya, si el paciente se intúa en la urgencia o en pabellón en la máquina anestesia, el anestesista está en el fondo, sabe que la máquina anestesia no es un ventilador, pero que tiene que cuidar los volúmenes corrientes, cuidar las presiones de vía aérea. Bueno, y sabemos que cuando todo esto se protocoliza, sabemos que los pacientes los transfundimos harto al principio, pero después los transfundimos poco también. Entonces, así que yo te diría que yo creo que el paciente con un trauma, más que el pulmón de choque, el paciente que tiene un trauma torácico, ya sea penetrante o de repente hay traumas contuso penetrante, de repente traumas penetrantes bien complicados, sobre todo lesiones por balas, yo creo que podrían ser pacientes que se beneficiarían sin duda del ECMO. Sí, y fíjate que nosotros hemos estado buscando el paciente, siempre lo hemos comentado nosotros, el paciente con trauma para meterlo a ESMO, pero pareciera entonces, según lo que dice, que es que los cambios en la reanimación han sido efectivos. O sea, estamos cada vez, hemos ganado una experiencia y estamos reanimando mejor a los pacientes en sentido general. Hay un problema para nosotros, los cirujanos de trauma, y bueno, y de hecho para todos los que tratamos el trauma, que es el temor a la hemorragia. Y per se, el procedimiento bueno, todo, pues el procedimiento de canulación, etcétera, del ECMO, tiene consigo algún porcentaje de hemorragia como complicación. Teniendo en cuenta que ese es uno de los principales problemas del paciente con trauma, ¿tienes algún comentario con respecto a eso? Es decir, debemos esperar, porque ponte tú que es un paciente con múltiples traumas, que de repente también tiene un trauma hepático, y de repente colocarlo a ECMO porque tiene una falla importante desde el punto de vista respiratorio, pero ese temor de que nos vaya a resangrar, ¿qué crees tú con respecto a esto? Mira, yo creo que, como te digo, si uno lo pone en la balanza, o sea, si tú dices, mira, si no lo conecto a ECMO, no sé, mortalidad sobre el 90%. Okay. Si lo conecto a ECMO, bueno, hemos visto la sobrevida en trauma es sobre el 70%. Y tú dices, bueno, mira, yo hice una buena hemostasia, estoy seguro, el paciente tampoco tiene valores tan alterados de laboratorio, ¿cierto? Pucha, le haces un ROTEM, mira, el ROTEM va mejorando, no tiene una trombocitopenia severa, no tiene un INR extremadamente alterado, ¿cierto? Un TTPK extremadamente alterado. Yo creo que uno podría darle la chance, porque además que, como te digo, que lo que no podemos evitar es la heparina para la canulación. Okay. Después el paciente puede quedar sin heparina, puede quedar sin heparina una semana incluso, y ahí no hay problema. Ahora, otra cosa que nos podría pasar y que, bueno, pero estos son pacientes extremadamente graves que si uno dice, bueno, si lo conecto se puede morir, si no lo conecto, más que seguro que se mueren, es acordarse que hay los pacientes con trauma, que hacen coagulopatía del trauma, que han depletados de anticoagulantes naturales, y después tienen más fenómenos trombóticos, entonces puede ser que a lo mejor el paciente por ahí, pucha, a lo mejor la membrana no se nos coagula la semana, sino que el día 3, al día 4, bueno, hay que estar atentos en eso. Correcto, correcto. Mira, Carolina, otra pregunta. Daniel Sánchez desde Argentina. Bueno, te felicita por la presentación y él pregunta que si los 33 pacientes, las canulaciones fueron siempre periféricas. Sí, siempre periférica. Ok. Y una última pregunta que tengo yo por acá, en cuanto al paciente con trauma,
la canulación o el sistema debería ser mejor venovenoso o venoarterial, como tú lo dijiste? ¿Cuál sería la elección para este tipo de pacientes? Mira, siempre que podemos hacemos veno venoso. Ok, ¿Y por qué? Porque el veno venoso requiere menos heparinización, es un paciente que tú lo puedes canular en la unidad, en la UCI, sin ir a pabellón, y también lo puedes de canular en la UCI. El veno arterial sí o sí requiere ir a pabellón para la reparación de la arteria, y en general lo que nosotros correcto. hacemos, yo te diría que creo que la gran mayoría de las veces, casi todas las veces que hemos hecho veno arterial, los hemos pasado de veno arterial a veno venoso y de veno venoso han salido. Eh, el veno arterial además tiene el problema que si los flujos no son muy buenos, los pacientes no están anticoagulados, pueden empezar a formar trombos intracavitarios en el corazón y eso puede ser bien, bien complejo. Así que yo te diría que si uno puede, es mejor veno venoso. Ahora hay que ver el soporte que tiene el paciente. Si el Claro. paciente, no sé, la mala suerte que tuvo un trauma torácico y hizo un shock cardiogénico por eso, que son complejos y está, muchas veces esos pacientes hacen arritmias de difícil manejo, hay que hacerlo veno arterial nomás. Bien. Por ahí está un doctor, un amigo, Ernesto Donelli, que es cirujano vascular de Argentina. Vamos a ver si él tiene alguna pregunta, lo voy a dejar así. Pero yo te voy a hacer un comentario, ya casi para finalizar. Carolina, apartando lo que representa desde el punto de vista logística y el costo de conectar a un paciente con ECMO, ¿tú crees que si el costo fuera más razonable, fuera menor, tuviéramos más pacientes conectados a ECMO? Pregunto. Mira, yo creo que en Chile en general los pacientes que se conectan son pacientes que realmente tienen la indicación. Ok, No creo que se conecten pacientes de más, y está bien, porque esta es una técnica que tiene su morbilidad asociada. Eh, Tampoco creo que, por lo menos desde que nosotros nos metimos en esto y participamos en la comisión ministerial, tampoco creo que se conecten pacientes de menos. ok, Y ok. de repente, esa es la gracia de discutirlo en comisión, porque de repente, pucha, hay alguien que es súper purista y te dice, oye, pero tiene IMC de 46. Y tú le decís, oye, pero tiene 30 años, o sea, Claro, ok. sí, O sea, o sea, también tiene cierta flexibilidad, ¿no? Igual que vi por sí. ahí el tema del paciente que hace un tema pulmonar que está en el contexto de un protocolo de trasplante y resulta que no está listado. Entonces, si no va a terminar, digamos que la terapéutica, entonces tampoco tiene objeto, ¿no? Es lógico. Ujú. Bueno, Carola, de verdad que no sé si alguien de los que está acá tiene alguna pregunta, creo que no, esto ha sido un deleite de verdad. Y bueno, darte las gracias y bueno, estamos todos esperando ansiosos tener ese paciente, no porque queramos que el paciente vaya a tener un trauma tan grave que necesitemos, pero sin duda alguna tener este recurso es algo muy valioso y bueno, el paciente que cuando nos toque seguro que vamos a salir adelante con tu apoyo para conectar nuestro primer paciente de trauma a ECMO. Si quieres algunas palabras finales, Carolina. Sí, pues bueno, volver a agradecer por la invitación, ¿cierto? Y destacar toda esta actividad docente continua que ustedes hacen. Yo sé que no es fácil, no tengo ninguna duda que el doctor Otolino tal vez le gustaría tomarse una cerveza y ver un partido ahora en la tele, pero bueno, él es su tiempo libre. No tengo ninguna duda que su esposa lo debe regañar, ¿cierto? Como yo lo hago con mi marido. Pero bueno, al final destacar todo lo que ustedes hacen en el fondo de la capacitación continua es fundamental y bueno, que lo puedan seguir haciendo, cuenten con mi apoyo y bueno, espero que el 2021 sea un año un poco más fácil. Y más fácil para todos. Bueno, de hecho, tengo ahorita turno, voy saliendo corriendo al hospital, así que esta historia continúa. Vamos a ver. Bueno, Carola, de verdad que muchísimas gracias y bueno, de verdad que esto para todos los que están acá va a quedar en nuestro canal de YouTube y igual de Facebook para que los que quieran volverlo a ver e inclusive hacer preguntas en diferido, tienen la posibilidad. Carolina, gracias, de verdad que sí. Y nos vemos entonces a toda la audiencia, nos vemos la semana que viene. Gracias, Ya, Carola. gracias, buenas noches. Muchas Chao, gracias a chao. ustedes.